Suban el volumen porque esta es la verdad a todo volumen. Un gran abrazo para todos, una buena tarde. Gracias por continuar en esta señal digital que procura entregarle una programación diversa, también informativa y con temas de actualidad. Como con el que vamos a empezar el día de hoy. Ya vamos más adelante a compartir otro tipo de entrevistas que han transcurrido durante la mañana, durante la tarde y que usted, por supuesto, debe estar al tanto para que esté informado como corresponde. Yanela se sumará en instantes al programa también y compartirá, además de las siguientes entrevistas, algunos datos y notas importantes para todos ustedes. Así que un gran abrazo. Espero hayan tenido un buen fin de semana reparador, reconciliador, que tengan una visión de preparación para lo que se viene en sus vidas, en este mes importante de diciembre, muchas veces reflexivo, otras todo lo contrario, pero ocurre diferentes emociones en el mes de diciembre y nosotros tenemos que de la mejor manera canalizarlas oportunamente y procurar que nuestra salud en el centro de cada uno de nosotros esté presente siempre. Pues bueno, vamos a empezar directamente con el material para el día de hoy, para luego, como les decía, el resumen informativo, saludando a Rodrigo Tovar. Él es gerente de proyecto de reducción de enfermedades crónicas, transmisión de mayor impacto en el Ecuador. Rodrigo, bienvenido a Altavoz y estamos contentos de que nos visite y que nos dé un panorama, empezando por ahí, general respecto al tratamiento de las enfermedades crónicas en el último año, que nos ubican a Ecuador con diferentes medidas implementadas que orienten a la audiencia de cuánto se ha avanzado en estos tratamientos y resultados efectivos respecto a esta tarea. Bienvenido. Sí, muchas gracias, bienvenido. La responsabilidad que tiene la Dirección Nacional de Estrategias y sobre todo la Estrategia Nacional de VIH y el proyecto, digamos, de VIH es realmente el control y la prevención y el control de enfermedades como VIH, sífilis, ITS y la coinfección VIH-tuberculosis. En el tema de VIH, yo creo que los avances son significativos aquí en el país. Primero porque es una de las estrategias que cuenta con un plan nacional multisectorial para la respuesta nacional al VIH, donde participa no solo el Ministerio de Salud Pública, sino que participan también otros ministerios, la sociedad civil y organismos, y digamos organizaciones de segundo grado de las personas que viven con VIH y que vienen, digamos, participando también en la respuesta nacional. Entonces, este plan estratégico nos da 4 líneas de acción, 4 líneas estratégicas muy importantes. Una de estas es la prevención, que es donde más esfuerzo deberíamos hacer. La otra línea estratégica es todo lo que es atención integral. Hay una línea estratégica que está ligada especialmente para derechos humanos, estigma y discriminación. Y una cuarta línea que es horizontal, que está ligada con los sistemas de información estratégicos para la respuesta nacional de estas enfermedades. En el tema de prevención es un tema que no es responsabilidad única del Ministerio de Salud Pública, pero sí deberían participar también otras instancias, sobre todo para educar a los jóvenes sobre el tema de enfermedades de transmisión, digamos, sexual, que es lo más importante, no exclusivamente de VIH. En este marco, déjame decirte que la epidemia en el país de VIH está concentrada en grupos de población clave. ¿Cuáles son estos? Son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transfemeninas, personas privadas de la libertad y trabajadoras sexuales. En el último estudio que se hizo el Ministerio en el año 2019, la información salió por el 2021, notamos que la epidemia se concentra en mujeres transfemeninas con el 18%, seguido por, como se llama, por hombres que tienen sexo con hombres con un 10% y las trabajadoras sexuales con el 1.3%. En PPLs, en personas privadas de libertad, no hemos logrado todavía actualizar el dato por las circunstancias que se han vivido, pero en el último estudio que se hizo en el año 2009 están también ahí por 1.3, 1.03
digamos, la prevalencia de VIH. Bien, frente a este panorama, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública? Ha implementado toda una estrategia de prevención combinada. ¿Qué es la estrategia de prevención combinada? Es ofrecerle a la población la información sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre el tema de VIH, hacerle el tamizaje, ¿no? Hacerles pruebas de tamizaje de VIH y la persona, entregarles preservativos y entregarles lubricantes. Hoy vamos a terminar el año, ojalá terminemos el año con 45 unidades para atender la profilaxis preexposición, donde se captan a las personas que no tienen VIH positivos, que no son VIH positivos, y se les da un tratamiento que es una pastilla diaria, ¿no? Y se le entrega preservativos y lubricantes para impedir de que no, se contraiga la enfermedad. Yo creo que este es un... Sí. Estas son quizás algunas de las conclusiones que en este congreso, este encuentro por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida se celebró en Ecuador y que los lleva precisamente no solamente a hacer un diagnóstico, sino también a seguir fortaleciendo esa hoja de ruta que me detalla de estos 4 niveles de tarea para ejecutarlos en el país. Sí, exacto. De eso se trata. Y gracias por tomar en cuenta. Sí, en este primer congreso lo que se hizo es eso, revisar los avances de esta estrategia, y creo que aquí lo importante es que el Ministerio tiene una nueva estrategia que implementó para la prevención combinada, que es además de crear las unidades de PrEP, hemos incluido 19 puntos de servicios inclusivos libres de estigma y discriminación, que están ubicados en varias provincias y que están conformados por un médico, una enfermera, un laboratorista, un psicólogo, que le permite acceder a este servicio a los grupos de población clave sin estigma y discriminación. Y claro, desde abril acá hemos visto un aumento en las atenciones, cómo se ha ofertado el servicio y cómo la gente se ha acercado a los servicios del Ministerio de Salud Pública. Eso nos permite a nosotros, sobre todo, si está positivo la persona, captarle al positivo, ¿no? Ingresar automáticamente a las 51 unidades de atención integral que tiene el Ministerio a nivel nacional. Esto es importante. En el año 2023 hubieron 5.152 casos. De estos 5.152 casos, el 91% de las personas fueron vinculadas a los servicios de salud. ¿Por qué es bueno esto? Porque empiezan el tratamiento antirretroviral de manera inmediata, logras adherirles al tratamiento y les mantienes indetectables. Al mantenerles la carga viral suprimida o indetectable, también favorece a no pasar o a no transmitir la enfermedad. Entonces, Rodrigo, yo creo que ha sido una de las grandes también estrategias que ha implementado el Ministerio. Las vamos a ir detallando en pocos minutos más. Rodrigo, permítanos una nota, un reportaje relacionado a este tema, y cuando hablamos también hablar de las tareas de prevención y educación que usted, Rodrigo, detallaba, no es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, sino también de otros estamentos. ¿Cómo se está desarrollando esas estrategias? Las comentamos luego del siguiente reportaje. Rodrigo, veamos. Actualmente hay 30 millones de personas con VIH en el mundo. 49.000 de ellas están en Ecuador y a diario sufren de discriminación social, laboral e incluso sentimental. Ellos buscan mejorar su calidad de vida a través de terapias antirretrovirales altamente efectivas. Sin embargo, los prejuicios sociales impiden el acceso a estos cuidados. A la fecha, hay 9.3 millones de personas que viven sin ningún tipo de tratamiento, a pesar de que su esperanza de vida aumenta si siguen uno. Por eso hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, no solo hablemos de salud, sino de cómo eliminar esos prejuicios sociales en nuestros entornos, para así asegurar derechos, equidad y tratamientos para todos. Palabra clave, Rodrigo, prejuicios sociales, que abraza a diferentes estamentos involucrados a lo que nos detallaba entre estas 4 líneas de acción que nos hablaba inicialmente. Es complicado, complejo revertir esa condición psicológica del paciente que tiene VIH por precisamente los estigmas que se arrastran de décadas, porque la solución y el tratamiento va mucho más rápido que la afectación psicológica.
¿Cómo enfocarnos en ese tema? Sí, ese es un esfuerzo que hay que hacerlo a nivel nacional y hay que juntar fuerzas. Yo vuelvo a repetir que eso no es exclusivamente del ministerio. Nosotros cubrimos sobre todo la atención integral, pero el tema de la prevención es un tema que hay que educar a la gente, hay que educar a la familia, hay que educar a los jóvenes, hay que educar incluso a las instituciones, porque las personas que tienen esta enfermedad antes en el país significaba tener un pasaporte para la muerte, hoy significa tener un pasaporte para vivir con dignidad, para vivir con una calidad de vida, y por lo tanto tienen el derecho, igual que cualquier otra persona con cualquier otra afectación, a vivir y a vivir bien y con todos sus derechos. Yo creo que nosotros lo hemos planteado, que hay que trabajar más desde escuelas, desde colegios, desde universidades, desde la misma familia, educando a las personas para que bajar el estigma y la discriminación. Todavía tenemos, de los estudios que se han realizado, todavía hay presencia de estigma y discriminación, y eso hay que evitarlo porque la afectación psicológica es bastante fuerte, pero sobre todo no se le puede a una persona que esté estudiando por tener VIH botarle del trabajo o botarle de la universidad o botarle de sus estudios. Eso no puede ser, y yo creo que hay que seguir trabajando en eso y esperemos que el próximo año mejoremos los indicadores de estos para bajar el estigma y la discriminación. Y respecto a las tareas de prevención que también puntualiza y subraya que se deban extender en establecimientos educativos, en las familias, usted nos decía también eso corresponde al Ministerio de Educación, pero en este momento que podemos ubicar como un espacio abierto, este espacio digital, ¿qué recomendaciones antes de que las escuchemos, las de parte y de la mano de las que están implementando el Ministerio de Educación, usted nos puede entregar como gestor de esta gerencia de proyectos de reducción de enfermedades crónicas, Rodrigo? Sí, nosotros contamos a nivel nacional en todas las unidades de atención integral. Nosotros encontramos, digamos, con un personal que está preparado para el tema de hacer prevención y diagnóstico de VIH, ¿no? Quiere decir que cualquier persona se puede integrar, se puede, digamos, asistir a cualquier unidad en el oriente, en la Amazonía, en la costa, etcétera, y puede solicitar que le hagan, digamos, la prueba del VIH. No solo la prueba de VIH ahora, estamos también con el tema de sífilis, estamos también con la prueba de hepatitis, que tanto para la B y la C, que tienen el mismo modelo de funcionamiento que con VIH. Desde el primer nivel de atención hemos creado 51 unidades también para atender casos de hepatitis B y hepatitis C. Entonces, lo que hay que solicitar aquí a la gente es que acudan a nuestros servicios, ¿no? Que pidan la realización de la prueba y que pidan la asesoría de qué hacer. Nosotros automáticamente tenemos, digamos, en las coordinaciones zonales equipos que están preparados para brindar la atención y el seguimiento a estas personas y evitar cualquier estigma y discriminación en nuestros servicios. Algo de lo que seguramente el Ministerio y las acciones que desde el Gobierno y diferentes instancias han efectuado para reducir los índices de los bebés nacidos con VIH luego de que sus madres han sido contagiadas, es exitoso este plan, este programa, respecto a la información, atención y detección temprana para las madres que han sido infectadas con VIH y que luego quedan embarazadas. Sin embargo, sus hijos no llevan el virus por el tratamiento preventivo y a tiempo que se ha efectuado. ¿Cómo están esos índices de atención y de positividad de los tratamientos efectuados a nivel país? Bueno, ese ha sido un gran esfuerzo del Ministerio, primero por mantener el stock de medicamentos y dispositivos médicos, ¿no? Si nosotros logramos tener el stock de medicamentos antirretrovirales y los dispositivos médicos, captamos a la embarazada, le hacemos el tamizaje a la embarazada, logramos a la embarazada que salga positivo, ingresarles a nuestras unidades de atención integral y darles el seguimiento, ¿no? Hasta 18 meses después de que haya dado a luz al niño. Yo creo que es un gran esfuerzo del Ministerio. Este año ojalá no pase mayor cosa. Vamos a terminar con 4 niños. Esperamos el próximo año llegar a 2 o quizás a 0, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Aquí el pedido que hay que hacerles también a nivel familiar y a nivel de población general es que las mamacitas, no solo las mamás que estén embarazadas, sino todas las mujeres que asistan y que se hagan el tamizaje de VIH y sobre todo las embarazadas desde el primer trimestre de control para captarles. Está garantizado todo lo que es el medicamento, sobre todo la leche también maternizada o el suplemento de leche que se les da a los niños también, y trabajar mucho más
en el tema, digamos, de la lactancia, porque las mamás, después de dar a luz, y si son positivas, no tienen que darle leche o amamantar al niño. Hemos tenido 1 o 2 casos por esto. Eso también es una parte cultural, pero hay que seguir trabajando en eso. Esperemos que mantengamos el mismo nivel de trabajo en el Ministerio de Salud Pública, desde el primer nivel de atención, que nuestro personal médico esté ahí, que no les falte absolutamente nada, para que el próximo año podríamos reducir por lo menos 1 o 2 puntos más en este indicador. Pero sí, creo yo, incluso para el equipo, que es una buena noticia haber bajado de 18, 19 casos a 4, es una cosa que nos llena de, digamos, de alegría, y que nos da mucho mayor fuerza para seguir trabajando en este sentido. Respecto a la cifra de contagiados, tanto hombres como mujeres, de VIH a nivel nacional, ¿se tiene un margen actualizado ya respecto a este número? Y si usted considera que hay un subregistro que siempre se lo ubica como un porcentaje dentro del sector que no ha sido identificado aún por diferentes razones. Es una buena pregunta. Fíjate, la respuesta nacional y el ministerio trabaja con un modelo matemático que tiene ONUCIDA, que le llaman el Spectrum, que ellos recogen información nacional, lo hacen un modelo matemático, y ellos plantean cada año, para el año 2023 nos dijeron que el país debería estar con 48.782 personas viviendo con VIH, ¿no? De estas personas, de esta estimación de personas, nosotros hemos testeado. Quiere decir que hay 46.427 personas que se hicieron la prueba de VIH, que conocen que tienen VIH, y que significa el 95% de esa población estimada con VIH en el país. Eso es bueno, porque estamos, digamos, alcanzando una cifra que es bien alentadora en el tema de tamizaje. Hay una brecha más o menos del 5%, pero es bueno. Ahora, de estas personas que están tamizadas, que son los 46.427, 40.970 están en nuestras unidades de atención integral con tratamiento antirretroviral. Eso es bueno, porque alcanzamos el 88%. Años atrás, el resto no están todavía, no se han vinculado, ¿no? No se han vinculado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa también aquí? Es que dentro de estas personas que se diagnosticaron, pueden haber o pueden formar parte de las personas que en calidad o en condición de movilidad humana, que testeamos, pasaron aquí y siguieron el viaje para el sur o de regreso para el norte. Entonces, eso hay que analizarlo, pero de todas maneras, el tener el 88% ya en tratamiento antirretroviral es bastante bueno, porque yo recuerdo años atrás, en el 2010, 2012, no alcanzábamos ni el 42 ni el 48%. Entonces, tener el 88% creo que es magnífico, y vamos a seguir trabajando para vincularles y sobre todo garantizar la adherencia al tratamiento. Otro problema que puede haber aquí, ¿por qué no están en tratamiento? Pues a veces es también el tema de recursos, el tema de presupuestos económicos, de que no tienen trabajo, no pueden movilizarse. Y nos pasa también en algunas personas o mujeres embarazadas que viven en el área rural, que no tienen para el transporte, etcétera. Personas que tienen problemas con drogas, también es un problema, es un factor para que no se adhieran al tratamiento o no ingresen al tratamiento. Pero en fin, estamos avanzando, porque ya estar con el 88% significa que hemos abierto la oferta de tratamiento y del servicio. En la actualidad, en el año 2023 cerramos con 40.070 algo. Okay. Sí, y ahora en el año 2024, con el corte que hicimos para el mes de septiembre, octubre, estábamos con 42.000 más o menos. Entonces creo que vamos a cerrar este año, con el año 24, con unos 3.800 casos. Vamos a disminuir comparado con el año anterior. Ahora, hay algo muy, muy importante, sí, que estas estimaciones que nos da ONUCIDA cambian todos los años, ¿no? Como son modelos matemáticos. Pero sí quería comentarte también que hemos visto que ha bajado la tasa de mortalidad a causa del SIDA. Y eso es bueno, porque
tenía los años anteriores cerrábamos con 4 puntos y algo, y los 3 últimos años estamos con 3.53, creo que es. Espérame un ratico para de una vez darte el dato. Claro, claro, preciso. Y esto obedecía, ¿a qué razones? Y eso sí es importante que nos puntualice respecto a ese porcentaje que sí se produce la mortandad, a pesar de que el tratamiento es efectivo. Perfecto. A ver, aquí el INDEC empieza, el Instituto Nacional de Estadística y Censo empieza digamos, a informar oficialmente desde el año 1997. Recuerda que la epidemia empezó en el año 1984. Del 84 al 96 habían como 1.300 personas que fallecieron. Del 97 hasta el año 22 teníamos un total de 17.282 personas que habían fallecido, ¿no? Estas también sí son estimaciones y es posible que aquí haya un subregistro. Ajá. Porque a veces no todos los pacientes mueren en nuestros hospitales, sino que mueren por accidentes, etcétera, y a veces la declaración de cuál fue la causa de muerte no puede ser real. Pero de todas maneras es una cifra, digamos, acertada, digamos, acerca a la realidad. Y en el año 20, 21 y 22 vemos que la tasa de mortalidad relacionada al SIDA baja de 4,56 a 3,35 en el año 2022. Y eso es bueno, porque está relacionado también, primero, con el tema del tratamiento, ¿no? Estás dando tratamiento. Segundo, con el tema de prevención, porque estamos captando más casos, estamos tamizando, y a estos casos positivos les damos tratamiento, ¿no es cierto? Los tenemos adheridos, bajamos la carga viral y ellos también por el tratamiento pueden, digamos, y de hecho aquí en el país ya se está dando este caso, ya tenemos personas que están viviendo más de 10, 12, 15 años con la enfermedad. Este tratamiento es totalmente gratis, ¿no? Totalmente gratis. Ajá. Nosotros nos gastamos alrededor de unos 27 millones de dólares, tomando en cuenta los costos de médico, enfermera y tratamientos y todo. Pero si lo sacamos exclusivamente por tratamientos, estamos invirtiendo cerca de 4 millones de dólares en tratamiento antirretroviral. ¿Qué prevalencia tiene en las provincias los contagiados de VIH-Sida? Creo que también existe ese dato y entiendo que en la costa hay un mayor porcentaje de identificados con VIH ya registrados por parte del Ministerio. Sí, a ver, de la información del año 2023, sigue siendo las 5 provincias que siempre han tenido la mayor frecuencia de casos. Guayas tuvo como 1.731, reportó 1.731 casos nuevos, que le da el 33%, Pichincha 800 con el 17%, Manabí 426 con el 8%, El Oro con 288 con el 5%, Esmeraldas 232 con el 4,5% y Los Ríos con el 4%. Los demás, las demás provincias están por debajo de 4, de 3 y llegando. ¿Qué es lo que hay que decir aquí, rescatar? Es que la epidemia está en las 24 provincias del país, ¿no? Y eso ha hecho que el ministerio también en las 24 provincias del país tengan las unidades de atención integral, más las de PrEP y más los servicios inclusivos. Pero la incidencia en el país se concentra actualmente en Napo. ¿Cómo se saca la incidencia? La incidencia está en el 0,28. El tema es que cuando la población de las provincias es más pequeña y tienes números de casos un poco altos, la incidencia te golpea más ahí. Por ejemplo, en el 23, Napo está con el 0,45 de incidencia de VIH. Le sigue Galápagos con el 0,39, le sigue El Oro con el 0,37, Guayas con el 0,37 también y Esmeraldas con el 0,36. Esto se lo saca por cada 1.000 habitantes y a nivel nacional
la prevalencia es de 0.28. ¿Qué quiere decir como ejemplo? Galápagos, que no tiene mucha población, pero si en Galápagos tuviéramos 2, 3, 4, 5, 10 casos, eso hace que la incidencia sea mayor porque la población es pequeña, sí, ¿no? Y eso nos sirve también para nosotros crear estrategias y acciones, digamos, dirigidas para esas provincias. Con esa inversión que detallaba, que llega a los 30 millones de dólares a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional estamos con unos 27 millones, ¿no? de dólares. Ese monto está distribuido en cada una de las provincias según los porcentajes de atención que se han establecido e identificado. Sí, seguro. Sí. Por ejemplo, para que te des cuenta, en Guayaquil nosotros tenemos la mayor cantidad de unidades de atención integral, conjuntamente, digamos que es la coordinación 8, están la mayor cantidad de unidades, está la coordinación 5, que también tiene bastantes unidades de atención integral, la coordinación 9, donde está Quito, donde más se concentra la población y por lo tanto hay que hacer mayor gestión ahí, ¿no? Entonces está la mayor cantidad de personas viviendo con VIH hospitalizadas. En ese sentido, por ejemplo, en Guayaquil está el hospital infectológico con la mayor cantidad de personas ingresadas, digamos que están atendidas en el servicio de ahí del hospital. Y claro, los esfuerzos se dirigen más para, como tú dices, de esas provincias o esas coordinaciones zonales. Finalmente, ¿hay rangos de edades y que tengan mayor prevalencia o es solo en la etapa adultez donde se producen este tipo de contagios con mayor incidencia con respecto al inicio de los contagios en la década de los 80 o 90, donde la prevalencia iba modificándose? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? La enfermedad siempre ha golpeado a la población joven y a la población económicamente activa. Y eso es lo que le vuelve todavía más complicado al VIH. Si le sumas el estigma y la discriminación, entonces se complica más. La mayor cantidad de casos se encuentran desde los 15 a los 49 años, que yo creo que alcanzan el 89%, el 90%, digamos, de porcentaje. Los jóvenes son los más afectados, por eso es muy importante trabajar en la educación y en la prevención en los jóvenes. Sí. Y hemos visto en los últimos años un aumento no muy como se llama, no muy acentuado, pero sí se ven casos ya de VIH con mayor frecuencia pasados, como se llama, de los 50 años, de los 60 años, ¿no? Sí ha visto, pero sigue siendo de 15 a 49 años la población, digamos, que es más golpeada por esta enfermedad. Nosotros en la actualidad, en el año 2023, atendimos por nacionalidad a 28, digamos, países, personas de 28 países que fueron atendidos aquí en el Ministerio de Salud Pública. Después de la nacionalidad ecuatoriana, la que le sigue la venezolana con 600 casos, la colombiana con 159, peruanos 29 y Cuba con 16, los demás se abajan. Esto es importante porque creo que el Ecuador es de los pocos países que en el caso de movilidad humana y según nuestra Constitución, aquí el tratamiento y la atención es universal, gratuita y solidaria y se le atiende a cualquier persona, no importa la nacionalidad, y sobre todo nosotros en el tema de VIH y en las personas con, digamos, con movilidad humana, que están en calidad de movilidad humana, en condiciones de calidad humana, hemos reforzado la atención en las fronteras, tanto en el sur como en el norte. Le agradecemos por su tiempo, por sus datos compartidos durante esta entrevista también, que entendemos serán de mucha utilidad, sobre todo por las puntualizaciones que se han efectuado hasta el momento. Rodrigo, un abrazo y que le vaya muy bien. Gracias, igual. Muy amable.
Rodrigo Tovar, gerente del proyecto de reducción de enfermedades crónicas, hablando de transmisión del mayor impacto en Ecuador y con todas las puntualizaciones que acaba de efectuar y que usted las puede repasar, por supuesto, ahora durante esta entrevista, también en nuestras diferentes retransmisiones y en nuestro video de YouTube que queda colgado en nuestras redes sociales como de costumbre. Y tenemos más, por supuesto, en altavoz, y Yanela se prepara con algunos reportajes interesantes, algunas preguntas, también algunos temas que ha trabajado el día de hoy, y también estará más adelante Carlos Luis Sánchez Gaete, analista político, jurisconsulto, hablándonos de la propuesta de eliminación de la asignación que el Estado entrega al momento a los partidos políticos para que realicen su campaña y la idea del presidente de no seguir dando esos recursos para su financiamiento. Ya volvemos. Y está Yanela con nosotros. ¿Cómo la ven? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, compañero. ¿Bien? Aquí estamos. ¿Qué tal todo? Súper bien. Después de un fin de semana divertido, recargada para esta nueva semana. Qué bien. Fin de semana divertido. Sí. ¿Qué tal su fin de Playa, semana? viaje, aquí No, nomás. se nota que voy a la Amigos. playa. No. Ahí está el Te va a problema. costar algunos días de sol a ti. Meses. Que se note que Meses, fuiste a yo la playa. creo. Pero pero bloqueador siempre. Bloqueador siempre. Esto es bloqueador siempre. Es que me quiero broncear y todo. No, Eso no, ya no. no existe que la Ya me Coca-Cola, resigné que que yo no me voy a broncear en mi vida. Yo creo que voy a tener que ser mejor amiga del bloqueador solar siempre. Así que yo la verdad no me complico, ya lo he aceptado. No, la incidencia de afectación, cáncer a la piel es enorme. Claro, enorme. claro, sí, la verdad Enorme que en sí, el hay que país, tener en el mucho mundo. cuidado Así con que tú vas a eso. cuidarte. Sí, así es, de largo y para siempre. Eso. Muy bien. Bueno, hay noticias también, ¿no? Así Hoy. es, tenemos una noticia. Actividades del presidente. Así es. Le damos inicio a diciembre y decenas de jóvenes desean aplicar el programa que el gobierno impulsa, denominado Jóvenes en Acción. En un evento que se llevó a cabo en Guayaquil, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer esta iniciativa, asegurando que la vieja política no les dieron oportunidades a los más jóvenes. Adelante con la nota. Los queridos jóvenes, este gobierno representa la rebeldía de la juventud frente a la vieja política. Esa que durante años
ignoró nuestra capacidad de decisión y nuestras voces. Y que hoy dicen que ellos lo estaban haciendo mejor, dicen que ellos podían prever todos los desastres, cuando los números dicen otra cosa, cuando ustedes dicen otra cosa y sienten otra cosa. Esa vieja política que nunca creyó en nosotros, que solo nos ha puesto límites y nos ha dicho que no éramos suficientes, que no íbamos a poder. Pero ¿saben qué? Nosotros no somos como ellos. Nosotros sí creemos en ustedes, creemos en la juventud. Sabemos lo que necesitan porque no solo los hemos escuchado, también hemos caminado junto a ustedes. Hoy somos los protagonistas del cambio. A esos políticos amargados del pasado, que ahora dicen que quieren volver al poder, les tengo una pregunta clara y directa. ¿Cuándo nos van a devolver todo lo que nos robaron? Ellos gobernaron en una época en que la impunidad y la corrupción eran su forma de hacer política. Y hoy no les gusta que tienen un gobierno que no pueden chantajear, un gobierno que se para firme y un gobierno que le dice no a sus viejas prácticas. Ejemplo de eso, vemos cómo los causantes de esta crisis energética que vivimos hoy en día ya están condenados. Con sus actos poco éticos nos arrebataron alternativas de progreso y frenaron los sueños de toda una generación. Nos dejaron retrasados varios años, que ahora tenemos que recuperarlos y tenemos que recuperarlos rápido. Antes, a los jóvenes nos decían, quédate callado, pero ahora nosotros somos quienes dictamos las cosas, somos quienes decimos cómo vamos a hacer las cosas. Con este programa, Jóvenes en Acción, abanderamos ese mismo espíritu. Porque si es que no somos nosotros, ¿quién? Sé que este programa, como muchas otras cosas que hacemos, ha sido criticado. Pero aquí estamos, como siempre, desafiando a las críticas, porque esto no es solo un proyecto, es una oportunidad para muchos de ustedes de involucrarse, de ser protagonistas, de liderar causas que nos mueven y de convertirse en actores de un cambio que es real. De los discursos que el presidente está dando en diferentes escenarios a nivel nacional, hablando de sus programas también, muchos de ellos dirigidos a jóvenes. Efectivamente, sin duda alguna tiene gran relevancia e importancia enfocarse en los jóvenes porque dicen no solamente son el futuro, sino que también somos el presente. Así que muy buena iniciativa del presidente, ¿no? Bueno, estamos ya en el estudio con Carlos Luis Sánchez Gaete, analista político, jurisconsulto en materia judicial, un hombre muy versado, pero también un hombre muy versado respecto a la realidad nacional, porque la jurisprudencia está en todas las esferas. Carlos Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Un placer. Y efectivamente, todo acto humano tiene una consecuencia en el derecho. Y la administración pública, la administración, el arte de gobernar, la política obviamente está muy involucrada con esto. Hemos visto cómo el presidente Noboa, que es un hombre joven, un hombre impetuoso, quiere transformar, hacer un nuevo Ecuador, este país, y en esta dinámica se ha transformado en un colegislador. Saben que pues a quien le corresponde legislar o dictar las leyes es en primer lugar a la Asamblea Nacional, pero el presidente de la República, como líder de la función ejecutiva, como presidente de un país, también tiene facultad para cambiar normas que no se ajustan a esta dinámica social que exige el país. Y una de ellas ha sido esta propuesta reciente, mira que no han sido varias, y la más reciente y que ha pasado por el trámite prevenido por la Constitución y por la ley, es la propuesta de eliminar el financiamiento a los partidos políticos, porque esto realmente lo hemos vivido todos, y es una realidad, no tiene ningún sentido, ha perdido sentido. Hay candidatos que no tienen ninguna opción para ganar las elecciones y se presentan permanentemente además. Ahí cree que hay un desperdicio de recursos. Hay un desperdicio imperdonable de recursos, y además parece que se burlaran de la ciudadanía, ¿no? Porque si yo no tengo una opción real de llegar, más allá de que es justo que pueda participar, también es justo que si no tengo opciones no tenga por qué ser financiado por los recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces,
Un poco para desenredar la dinámica actual de este proyecto. Un proyecto de reforma a la Constitución debe ser algo complicado de hacer, porque el espíritu de una norma constitucional es permanecer en el tiempo. De ahí que entonces, para reformar una norma de la Constitución se requiere varias cosas. Lo primero, lo fundamental en un Estado constitucional de derechos, que la Corte Constitucional te diga cuál es la vía adecuada. La vía adecuada es la vía de la reforma parcial a la Constitución o la vía de la enmienda, que son dos cosas diferentes. La Corte ha coincidido con el presidente y ha dado paso, vía libre, a que se proceda por la vía de la reforma parcial a la Constitución. Ahora, como en el Ecuador se trabaja o se vive en un Estado... Perdóname, Carlos Luis, sí. Coincidido la Corte Constitucional con la forma, más la no forma. La pretensión del presidente. ¿Qué es lo que, exacto, ¿no? Buen aporte. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional hoy? Le ha dicho, esta propuesta aparentemente no vulnera derechos o no trata sobre una regresión de derechos y por lo tanto tiene vía libre para la reforma. Pero ¿cómo procede la reforma? Decía que el Ecuador es un Estado que funciona a través de la representación y la Asamblea Nacional es la que reforma leyes. Entonces, el presidente autorizada la propuesta, se la tiene que enviar a la Asamblea Nacional, la propuesta de reforma, dicho sea de paso, ya la envió, y ahora la Asamblea tiene que debatir sobre el contenido de la propuesta. Y una vez que pase por el trámite de la Comisión Legislativa, Administrativa del CAL, pase por una discusión por la comisión especializada que se forme para este particular, este proyecto será remitido al Tribunal Electoral, al Consejo Nacional Electoral, para que convoque un referéndum. Es decir, finalmente, quien se va a pronunciar es el pueblo. Quien le va a decir sí o no a esta pregunta en algún momento de la historia más cercana, esperemos, es el pueblo ecuatoriano. Pero antes se tiene que pronunciar la Asamblea. O sea, la Asamblea va a discutir. A discutir, pero... Sobre el contenido, sobre sí. el contenido y puede como que no darle la viabilidad a este proceso, aun cuando al presidente le quede la facultad de consultar directamente la reforma en un referéndum. Puede, y lo que resuelva la Asamblea regresa a la Corte Constitucional. Ecuador vive en un imperio de principios. Ecuador, desde que se transformó a sí mismo en un Estado constitucional de derechos, pasó del tradicional Estado en el que imperaba la ley, el Estado de Derecho, a un Estado constitucional de derechos en el que impera la vigencia de los principios y garantías establecidos en la Constitución. Es muy novedoso, por cierto, y esto sigue siendo materia de análisis y de estudio en otros países. Ecuador, no lo dicen mucho, pero Ecuador y el constitucionalismo en el Ecuador es de primer mundo. De ahí a que la institucionalidad, las personas que están a cargo, al frente de las instituciones, no lo representan, y esa es otra historia. Pero yo creo que nuestra Corte Constitucional históricamente ha hecho un buen papel. Es una Corte que ha tomado posición con instituciones y dogmas antiguos que eran inmutables, como el aborto no punible, como el matrimonio igualitario, como la postura sobre la eutanasia. Y bueno, ahora, volviendo al tema, lo que le corresponde a la Corte es controlar que la propuesta del Ejecutivo no vulnere derechos. Lo primero ya ha sido, y ahora están en manos de la Asamblea una vez más. Vamos a ver cómo le responden al país. Retomando un poco, precisamente en ese punto, ¿qué pasa si nosotros tenemos un panorama positivo? Es decir, que la Asamblea sí lo llegase a aprobar. ¿Cuándo vendría a ser este referéndum aproximadamente, tentativamente? Bueno, los Porque tiempos... ya no lo veríamos para estas elecciones. No, Sí, definitivamente no, y eso está claro. Además, no es la única reforma parcial a la Constitución. No recuerdo exactamente el tema, pero hay una que ya fue aprobada hace poco y también está en discusión en la Asamblea Nacional, y todo esto pues pasarán cuando menos unos 3 meses. Las de bases extranjeras. La de la base de Manta, correcto. La autorización para Bases extranjeras. eliminar no de el ejemplo de la base de Manta, pero relacionado con las bases extranjeras, correcto, esa es. Eso quiere decir que próximamente, no solamente en estas elecciones, los ecuatorianos irán a las urnas, sino que también se plantea este referéndum, pues, ¿no? Yo estimo que en el primer trimestre del siguiente gobierno, quien sea que llegue a posicionarse como presidente, pues va a tener esa tarea pendiente, que es la de este referéndum, y seguramente se aprovechará para hacer otro tipo de consultas. Yo creo que es oportuno. Ecuador tiene que dar un giro. Hemos visto cosas que no han funcionado, lo del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, la forma en que este se ha llevado a cabo y adelante para el cambio de autoridades y demás, no ha sido el mejor de los ejemplos, ¿no?, de institucionalidad. Entonces podría ser una oportunidad.
Yo creo que el próximo primer trimestre del año vamos a estar en referéndum. Ok, perfecto. Entonces, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más información y con nuestro entrevistado. Una vez que tenemos luz verde de Yanela para continuar con el espacio, aquí seguimos hablando con Carlos Luis Sánchez Gaete sobre, en primer lugar, sobre esta última reforma que pretende el presidente de la República, que ya pasó por el visto bueno de la Corte Constitucional respecto a su procedimiento y que ahora está en manos de la Asamblea Nacional. Y yo le decía, doctor, antes de que vaya a referéndum, pues tendrá que revisarse en la Asamblea Nacional, donde se les está diciendo a ellos que ya no, el Estado no debe financiarlos. A los propios actores políticos y partidos políticos que están representados en la Asamblea, para que no reciban a futuro dinero para sus campañas. ¿Cómo podría llevar a tomar este mensaje ahora en sus manos? Porque, a ver, o nos vamos a hacer el harakiri o vamos a revestirnos de una responsabilidad solemne, profesional y ética y constitucional para hacer nuestro trabajo. Vamos a ver con qué sale la Asamblea Nacional, ¿no? Esta Asamblea que nos ha decepcionado permanentemente ya hace mucho tiempo, con cosas como no dar paso a la censura de Wilman Terán, que es un personaje nefasto de la Administración de Justicia Nacional del país. Recientemente, 9 años de cárcel. Imagínense, y no lo censuraron. Además de que era de conocimiento público, ¿no? Todo lo que había pasado. Y hace poco este show, este espectáculo con unas bailarinas en medio de esta situación que el país no amerita, o no, es decir, estamos ahorrando recursos. El país necesita trabajar, no festejar innecesariamente. Vamos a ver con qué salen. Ya las voces de ciertas bancadas se han expresado en contra, son más o menos los mismos de siempre, es decir, una postura de oposición al gobierno. Lo que dicen es, o el fundamento es que pues, el derecho de todos de participar debería estar resguardado a través del financiamiento del Estado. Yo coincido en cierta medida, es decir, el Estado debería garantizarle que todos puedan tener el mismo acceso, pero
a eso yo les respondo, si usted pretende gobernar un país y no logra juntar recursos y respaldo económico incluso para llegar a una campaña política, mucho menos va a poder gobernar un país con todas las necesidades que tiene el país y el Ecuador actualmente. Entonces, es cuestión de sentido común. Si usted ve las realidades del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, no funciona así. No hay una asignación económica, se funciona a través de contribuciones que reúnen los partidos, que reúnen los candidatos. Obviamente debe haber un control, porque la gente siempre critica una sola cara de la moneda, como que una cosa es la solución y entonces no funciona porque así no funcionan las cosas. Claro, si usted recibe dinero para usarlo en sus campañas, debe haber un control de dónde proviene el dinero, porque aún en el modelo de hoy hay pues denuncias precisamente de quienes se oponen a este proyecto de haber recibido dinero del narcotráfico. ¿Cree, doctor, que la reforma, por tanto, deberá ir más allá? No solamente en ya no te asignamos recursos, pero ahora, ¿qué pasa con las reformas al Código de Democracia? ¿Qué pasa con su financiamiento? ¿Qué pasa con el efectivo trabajo del CNE para controlar ese gasto electoral? Porque si no te doy dinero, bueno, ¿y ahora cómo se van a financiar los partidos? ¿O será decisión de los propios partidos? Ustedes mismos verán cómo sustancian sus pantallas y cómo me justifican a mí, CNE, que ese dinero es lícito y que ese dinero tiene origen probo y que puede pasar por todos los filtros que debe pasar. Y quizás el problema no sea tanto los filtros, sino que yo como CNE soy un mal controlador, porque no se me desborda todo y no puedo tener todos los ojos encima. Pero hace falta añadir, más allá de la reforma, estas aplicaciones. Yo creo que es un tema de voluntad, no es una cuestión de normativa. Hoy en día es indiscutible que los accesos y los recursos tecnológicos, las facilidades tecnológicas son abismales. Es difícil esconder dinero ilícito. ¿Quién en su cabeza puede imaginarse que si el dinero transita como debería, por ejemplo, a través de las instituciones financieras para poder ser utilizadas en una campaña, el dinero es absolutamente rastreable, de dónde vienen, quién lo puso, si esta persona tiene alertas o no tiene alertas de la UAFE? Para eso está la unidad de análisis financiero, para eso está el servicio de rentas internas. Es decir, son cuestiones elementales, pero que no aparezcan de la noche a la mañana con aportes voluntarios del pueblo, 3 millones de dólares que aparecen en una cuenta de la nada, en efectivo. Obviamente esos son absurdos, impresentables, que no deben ocurrir. También estos aportes no solamente sean en dinero, sean en especie. Resulta que pues ponen artistas, ponen tarimas, ponen vehículos, ponen medios de transporte, alimentación, camisetas, pancartas, banderas, y nosotros veíamos tiempo atrás en las campañas del correísmo y en las campañas que se enfrentaban al correísmo, como de pronto un candidato que pues era una persona de clase media alta, tenía tapizada la ciudad con adhesivos en los buses, con pancartas. Eso cuesta mucho dinero y no hacía ningún sentido. Es decir, entonces, no funcionaba bien antes, no está funcionando bien ahora, es injusto. Vemos candidatos que no deberían ser siquiera admitidos como candidatos, haciendo papeles ridículos en los debates y en las presentaciones que hacen al público, y lamentablemente tienen un espacio para pedir dinero que es nuestro, y eso es lo que debemos evitar en el futuro. Reformas a futuro, Código de la Democracia, control para los partidos de alquiler. Buridia, tú no estás en un partido, no te aceptaron, préstame tu partido para participar como candidato, o a mí, que no me conoce absolutamente nadie, no tengo una carrera política, no tengo un respaldo de una formación política, no tengo un respaldo de un partido político constituido con determinados años en el país compitiendo, y de repente aparezco y recibo solamente por eso, con todas estas descripciones que te doy, $300.000, porque eres candidato a la presidencia y porque calificaste. $300.000, como el Consejo Nacional Electoral, obviamente que no se los da en sus manos, pero los puedes administrar a nivel comunicacional, a nivel de propaganda, velando por esta supuesta igualdad que el CNE procura en alguna medida, dándoles a cada uno su espacio y su debida terminación. Por tanto, insisto, las reformas al Código de Democracia tendrán que ir también en su momento para sostener esta primera propuesta de reforma constitucional que propone el presidente. Naturalmente, y ahora entiendo la pregunta mejor. El Ecuador, el sistema jurídico ecuatoriano impone el sistema de la jerarquía normativa.
dentro del que impera el principio de la supremacía constitucional. Lo que quiere decir en castellano es que si yo reformo la Constitución, ninguna norma puede oponerse a lo que dispone la Constitución. Y de cajón, si la Constitución de pronto cambia, es reformada y dispone que ya no hay financiamiento para los partidos políticos, entonces obviamente todas estas normas del Código de la Democracia y demás norma jerárquicamente inferior queda sin efecto por inconstitucional en el acto, y tiene que pasar por un proceso de reforma para adaptar o ajustarse, pues supongo yo, para la parte que será el control del gasto, y obviamente nada más para eso. Ya veremos. Primero veamos cómo responde la Asamblea Nacional. Este es un tema simpático, porque les afecta a sus bolsillos. Precisamente esto. Ahora, ¿este gasto electoral se volvería un ahorro o se volvería una inversión para el país, y en qué áreas? Bueno, el presidente Noboa ha propuesto que estos recursos sean invertidos en educación, en salud, en el bienestar, en el deporte para la ciudadanía, y yo creo que son millones de dólares que Ecuador necesita para invertir en las principales necesidades. Es un montón de dinero. Y ese dinero debe ser reinvertido en el país. O sea, es dinero nuestro que debe ser reinvertido en reconstruir las escuelas que están mal construidas o que no funcionan, en brindarle recursos humanos y materiales a la fuerza pública. La policía necesita chalecos, necesita alimentarse, necesita vestirse. La función judicial está en una catástrofe que yo nunca en mis 44 años de vida la he visto. Hemos tocado fondo, realmente esas unidades judiciales están abandonadas. Todo eso es dinero que el Ecuador necesita invertir, y este dinero que se lo estamos regalando a candidatos para que eleven su popularidad, se paseen un rato por una campaña electoral, que además gozan de inmunidad parlamentaria mientras están en campaña. Eso es un rubro lamentablemente algo y curiosamente importante. Hay candidatos que se candidatizan para evitar ser perseguidos por la justicia. Entonces, durante la campaña no pueden ser perseguidos por la justicia. Si logran entrar por la ventana como asambleístas o como concejales de alguna institución, de pronto entonces ya no pueden ser perseguidos durante todo el ejercicio de su periodo, y las acciones prescriben. Es decir, es todo un sistema que se está desnaturalizando. El sistema debería ser para que los mejores ciudadanos del país, en el sentido de preparación, calidad y disponibilidad, vayan a representarnos y trabajen por nosotros, no al revés. Perfecto. Entonces, además de tener un control en el gasto, también se debería tener un control, según lo que usted asevera, al momento de seleccionar a los candidatos. Así es. Pero imagínense, ellos mismos metiéndose la mano en su negocio, difícil, ¿no? Difícil de creer. Y creo que no soy el único que ha reclamado de que la Asamblea Nacional esté plagada de personas que no están capacitadas para legislar. Y no es que todos tienen que ser abogados, pero deben tener algún nivel de preparación que les permita entender las cosas, porque usted no puede de la noche a la mañana, si no ha administrado ni una tienda, querer entender cómo se administra un país. No lo entienden y en consecuencia se disponen cosas que no funcionan. La Asamblea Nacional tiene que cambiar. Y creo que hacia allá es el siguiente paso. Requisitos tanto para presidente, por tanto, y como a los asambleístas también. Así es. Otro de los argumentos que quienes se oponen a esta propuesta del presidente Noboa, que está en manos ya de la Asamblea, como sabemos, es que se está restando la oportunidad de participación a las minorías, o se le restaría participación a las minorías, que con todas estas inscripciones no tendrían acceso, digamos, a poder entrar en contienda contra los grupos y partidos políticos de mayor poder, mayor alcance, mayor financiamiento inclusive. Estamos siendo democráticos tomando en cuenta esta decisión y aglutinando a la mayor cantidad de fuerzas posibles, como una democracia lo exige, para que sea el ciudadano que vea las opciones, o yo como Estado te tengo que decir, estas son las mejores. Yo pienso que sí, es democrático, porque en el desarrollo de la sociedad actual, miren cómo justo, por ejemplo, esta actividad, la difusión, los medios de difusión colectiva han variado. Es decir, ya la inversión para montarse un canal o para montarse un emprendimiento de comunicación no es el mismo que era antes. Y por otro lado, si yo mañana quiero ser periodista, tengo que pasar pues por un proceso de formación, de educación, de preparación, y no va a ser lo mismo un periodista con preparación y con experiencia que un periodista que no ha sido preparado. Igual si quiero ser abogado,
No cualquiera que soy muy inteligente y sé discutir. Y resulta que mañana quiero ir a defender a alguien a un juicio. Usted no puede ir a un juicio como a fungir de abogado si no ha pasado por las aulas de una universidad, si no ha ejercido algo y ha tenido alguna práctica. Lo mismo un médico. Un médico no puede entrar a un hospital y pedir un quirófano y operar a una persona si no tiene la preparación y la habilitación del Estado para hacerlo. ¿Por qué un político, por qué no debería tenerla? ¿Por qué les parece elemental eso? ¿Por qué no les parece elemental a los políticos eso? Porque no les conviene, porque les conviene poner personajes que son trascendentes para la opinión pública por las razones equivocadas. Entonces vemos nosotros a veces candidatos que son populares, que llegan, hay unos que son responsables y se asesoran. Y contratan un personal que tenga preparación, porque obviamente nadie lo sabe todo, ni siquiera un abogado, ni siquiera un economista. Nadie está plenamente preparado para administrar un país, que es una cosa muy complicada, que además es un país en crisis. Eso requiere conciencia social, sin duda, y un bagaje de experiencia y una preparación académica fundamental, y no la tienen. Y la verdad es que no la tienen. Son personajes populares que no saben mucho de las cosas, que no se asesoran bien y que parece que no les importa. Y lo que es peor, vemos después casos patéticos que son ya incluso alarmantes, increíbles, de políticos que han llegado al ejercicio del poder y en vez de usar esos espacios de asesoramiento para nutrir sus conocimientos y hacer un buen trabajo, han puesto a cualquier persona y les piden parte de lo que ganan, los famosos diezmos. Es decir, Ecuador parece estar podrido hasta la médula y eso tiene que cambiar. Este nuevo país, esta reestructuración que propone el presidente Noboa va bien, pero es lento y nos va a tomar tiempo, porque esto es una cuestión, un cambio de identidad y de mentalidad que tiene que pasar en el país. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? Generaciones puede ser. Okay. Eso es un tema grave. Hoy en día, vea usted en la calle circulando los vehículos sin placas. Es decir, la gente ya no tiene rubor, y no son pocos, todo el mundo ve, y montones todos los días. Ya la gente no respeta a la autoridad, porque la autoridad perdió el respeto. Y eso pues no se cambia de la noche a la mañana. Se cambia con un buen ejemplo, con el ejemplo de pues líderes políticos que tengan o no dinero, lo hayan logrado con su trabajo, con su esfuerzo, y no con corrupción. Y no hacer a un costado, no hacer en la vista hacia un lado, cuando de pronto hay un político que está inmerso en corrupción varias veces, por todos lados, y resulta que siempre es persecución. Ya también la cara de tontos no la tenemos los ecuatorianos. Yo creo que por ahí va la cosa. Yanela preguntaba cuánto tiempo para que eso pase. León Febres Cordero en su momento decía que Ecuador requiere 40, 50 años para que esto probablemente cambie. Y estamos ahora, después de la muerte de un líder político importante, y las cosas siguen o igual o peor que antes. Es decir, ahí va la pregunta. ¿Observas que Ecuador en los últimos 20, 30 años, 10 años, ha crecido en materia de aplicación de respeto institucional del ciudadano, de ganar ese respeto y aplicación y respeto a la ley? ¿Hemos retrocedido? ¿Estamos lejos de alcanzar ese anhelo que Yanela dice, pero cuándo? Hemos retrocedido, y bastante. Y no es un fenómeno ecuatoriano únicamente, es un fenómeno regional. Latinoamérica vive en un péndulo político, de la izquierda a la derecha, y con el cuento de la reivindicación del socialismo, y de la derecha que le atribuye que nada funciona bien, y a veces hay actores políticos reales, legítimos, y otros no tanto, y nos tienen tonteando. Entonces, cuando Ecuador se dio una nueva cosmovisión allá en Montecristi, esta cosmovisión socialista, resulta que se produjo un traje que no le queda a todo régimen. Guillermo Lasso no pudo con un Ecuador socialista, con un Ecuador de una visión socialista, porque tiene instituciones que no le permiten avanzar. La Corte Constitucional, para quien no está preparado, es una piedra en el zapato. El mismo Consejo de Participación Ciudadana, para quien no puede lidiar con la negociación política, que es parte de la política. Miren, en el caso de Guillermo Lasso, por ejemplo, precisamente, él ni bien empezó su gobierno, se peleó hasta con sus aliados, pero ni bien empezó. Eso no es gobernar, así no se puede gobernar. Entonces tiene que haber un gobierno que llegue a acordar con sus opositores, incluso si es necesario, por el bien del país, pero bien, sin empeñar la moral del país, sin empeñar
el futuro de la patria. Son las instituciones, es el gobernante, son las leyes y el marco de acción que tiene ese gobernante a través de la Constitución regida desde Montecristi. Necesitamos una nueva asamblea constituyente, pero ¿qué pasa cuando ese nuevo gobernante ya tiene una nueva asamblea y no tiene ese campo de gestión y no tenemos ese respeto a la institucionalidad? Y sigue el péndulo. Yo creo que el presidente de la República hace bien en utilizar estratégicamente los recursos que tiene para tratar de sacar al país del hueco en el que está. Porque en este hueco él no lo puso, en este hueco él solo encontró la crisis energética, la crisis de inseguridad. Y la verdad es que, bueno, con una asamblea de oposición, con una parte de la prensa en oposición también permanente, con sectores que quieren escandalizar todo y dañar todo, es difícil, pero se está logrando de a poco y hay que seguir. La cuestión aquí hay que preguntarse es si queremos otro giro hacia la izquierda o si necesitamos estabilidad para poder continuar sacando el país del bache. Yo creo que la respuesta es obvia, y no es que sea una posición política, pero una posición de sentido común. Si Ecuador sigue en este péndulo de hacia la izquierda y luego hacia la derecha y no aguantamos a nadie en el poder, no vamos a terminar de salir del bache. Yanela y yo le agradecemos, Carlos Luis. Encantado. Sánchez Gaete, por sus gracias. aportes y por este tiempo brindado a la audiencia que estoy seguro serán de suma utilidad. Hasta es. una próxima ocasión. Encantado, a Queremos las órdenes, sí. invitar, Está muy cómodo y muy bonita sus instalaciones. Nos hizo falta el café y el agua, ya que equipo de producción está recién afinando. Perdona el detalle, pero ya lo tendremos en Pero cuenta. por aquí cerca hay cafecitos. Así es, esperamos tenerlo pronto. Muchísimas gracias por su intervención. Así que vamos ahorita a iniciar una pausa y volvemos. Bien. Muy bien, entonces lunes agua, martes Jueves, agua, viernes agua, lunes agua. Yo creo que martes ya toca café. ya café. Sí, hay que hablar con nuestro Con producción, por favor. director nacional de producción, Julio César Saona, a que nos dedique un poco de tiempo a Correcto, los un poquito de presentadores. café, un poquito de esencia, sí. algo ahí.
O sea, estando en una zona tan dice que linda nada. a nuestro alrededor, aquí en el centro de la ciudad, Así es. y nos trae agua caliente. No, pero no está caliente. O sea, está- Ahí sí lo voy a defender. Al ambiente es caliente. Ya, para bueno, mí. entonces tiene que tener cubitos de hielo. Bueno, dicen que los colores mágicos de las hojas de otoño son una cosa, pero los que se puede crear a partir de ellas es otra. Un artista japonés está trayendo mucha atención al crear diseños intrincados en el recurso natural y publicarlos en las redes sociales. Así que vamos a ver. Bien. Se trata de un artista japonés que crea fascinantes escenas sobre hojas de árboles. Su nombre es Lito Leaf Art y su arte de tallar hojas naturales para crear figuras recortadas de un cuento son furor en Instagram y un bálsamo a la vista. Pequeñas escenas hechas con hojas de los árboles talladas y recortadas hasta cobrar vida en la silueta y formar parte de más de pequeños personajes que parecen salidos de un cuento. Esto es lo que hace justamente este artista, oriundo de Japón, que crea fascinantes esculturas a partir de hojas de árboles que recolecta y trabaja como materia prima de su obra de una manera artesanal y meticulosa al extremo. Su cuenta Lito Leaf Art es un secreto a voces entre los seguidores de Instagram que disfrutan del instante en que este artista demuestra sus habilidades con las hojas caídas de los árboles. Imposible no detenerse frente a una de esas escenas de pura imaginación, recreadas sobre pequeñas superficies de hojas, utilizando una técnica de corte muy precisa, logrando que las escenografías, personajes y elementos que realiza enamoren a primera vista y provoquen admiración al detenerse con los detalles. Eso. Andrés, ¿usted se imagina la habilidad. precisión para crear Sí. esas figuras así perfectas? Yo no pudiera, de verdad que no tengo tanta paciencia. Y la paciencia también para recolectar todas las hojas, además que le sirvan, porque yo supongo no es cualquier hoja que él recolecta. correcto, Las que se correcto. pueden maniobrar y que no representen un daño inmediato a su arte, ¿no? a su diseño. Sí. Pero es una habilidad impresionante. Sí, muy bonita. Diminuto, el movimiento de precisión de cirujano, exacto, milimétrico. Precisión de cirujano, así es. Bárbaro el artista, Así abrazos es. para ellos Así y ojalá esa exposición recorra el mundo. O Así sea, que no se es. quede en un reportaje, que bien lo vale, Y que llegue a Ecuador. pero que llegue a Ecuador, Sí, a Sudamérica, que el artista se expanda, siga creciendo, porque si ahora ha empezado por hojas, o ya ha continuado y está por las hojas de los árboles caídas, vendrán muchas cosas más, ¿no? Ojalá Se ve que sí. tiene mucho talento. Sí. Sin duda alguna es algo que me gustaría verlo en Ecuador, que se replique, me parece algo interesante. Y bueno, ¿qué más notas tenemos? Andresito, continúe usted. ¿Otra nota? Claro, para por compartir? supuesto, compartámoslo. Permítame los lentes, por favor, que ya te saben, ¿no? No creo. No, por favor. Bueno, después de más de 5 años de frenéticos trabajos de reconstrucción, la Catedral de Notre Dame mostró su nuevo yo al mundo, con techos reconstruidos, mampostería que borra los sombríos recuerdos de su devastador incendio, recordemos, de hace 5 años, 2019. Y el presidente francés también, Emmanuel Macron, fue uno de los primeros en recorrerlas. Queremos verla con ustedes también. 5 años han transcurrido después de que un catastrófico incendio afectara a la Catedral de Notre Dame en París. Los periodistas pudieron echar un primer vistazo a los interiores totalmente restaurados de la obra maestra gótica durante una visita del presidente francés Emmanuel Macron. La transformación es impresionante, la luz danza sobre las piedras brillantes, los detalles dorados brillan de nuevo y la majestuosidad del icónico monumento renace. A partir del 8 de diciembre los visitantes volverán a maravillarse con la mezcla de historia y artesanía de la catedral. La estructura, que antes estaba oscurecida por el hollín y los escombros, ahora irradia un brillo celestial. Los visitantes pueden ver el verdadero color de las paredes de la catedral, una pálida piedra caliza de lutecia que brilla bajo la luz del sol que se cuela a través de las vidrieras restauradas. Los nuevos tonos rubios resaltan las altas columnas góticas y las bóvedas de crucería, creando una atmósfera luminosa y estimulante. Los restauradores dicen que es la primera vez en siglos que la piedra auténtica ha quedado expuesta de esta forma.
Recuerdo esas imágenes tétricas Sí, de devastadoras. aquel año cuando se dio ese incendio y veíamos nosotros por redes sociales solamente, y también algunos medios que lo transmitían en vivo, cómo se iba consumiendo parte de la iglesia en aquel entonces. Y de ahí las autoridades ya daban un tiempo de entre 4 o 5 años en que iba a tomar el proceso de restauración. Se veía eterno y ya, por fin. Sin duda alguna es un ícono. Las personas que visitan y se toman como que las fotos en la plaza y era como que la catedral de fondo y tener que verla de esa manera. Pues no primero de cómo estaba muy mal y a medida que iban pasando los años que se la reconstruya, qué bonito saber que ya, por fin, ya se puede entrar, que ya ha retomado como era su imagen. De pronto no la inicial, pero sí una imagen un poco renovada y por supuesto ya con sus cimientos fuertes. Una restauración como lo Correcto. que ha vivido en los últimos meses la Catedral de Guayaquil. Ya vamos a preparar un reportaje, por cierto, sobre eso, sobre estas nuevas rutas que permiten a los turistas locales e internacionales adentrarse en sus entrañas y ver gran parte de esta reestructuración con el aporte de organismos, autoridades locales, nacionales y empresas privadas. La Catedral de Guayaquil está lindísima. Bueno. Así es. Y a propósito de las fiestas navideñas, miles de personas se reunieron en la Ciudad de México para presenciar el desfile que da inicio a la temporada, llamado Bolo Fest. Bolo, que es un oso polar, estuvo acompañado de globos gigantes, músicos y Santa Claus. Veamos. El desfile Bolos Fest 2024 se realizó en su 10ª edición en las principales calles de la Ciudad de México durante los últimos días de noviembre. Este evento se realizó más que nada para celebrar con el público en general la llegada de la Navidad, con un desfile en el que participaron globos gigantes de personajes y carros alegóricos. La llegada de una de las celebraciones más esperadas por decenas de personas fue especialmente en la Ciudad de México, que llevaron a cabo conciertos navideños, espectáculos sinfónicos, y este desfile se dio con el objetivo de que puedan disfrutar en familia. El desfile Bolo Fest se realizó en las principales calles de México, partiendo desde el Monumento de la Revolución con dirección a la avenida Paseo de la Reforma. Durante el evento participaron más de 10 marcas que contaron con la presencia de los juguetes favoritos de los más pequeños del hogar, por lo que no solo fue una celebración de la llegada de la Navidad, sino que también fue un festejo lleno de diversión completamente gratuito. Bien, ¿verdad? Muy bonito. Pero yo creo que este tipo de actividades sí sirven para salir a las calles, consumir de los productos locales, pero también como que esa unión, esa integración, que es lo que busca la Navidad, ¿no? Entre familia, entre amigos. Qué bonito, ¿no? La comunidad espera eso. Aquí en Guayaquil se hizo. Esa diversión. ¿Ah? Aquí en Guayaquil se hizo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, cuando salieron los globos gigantes. Recuerdo que Gloria Gallardo en su momento lo organizó. Sí. Y fue un evento fantástico. ¿Por qué? Porque llama la atención de los locales. O sea, permite que la gente salga, se divierta, vea espectáculos como muchos estaban viendo los de espectadores a través de la televisión en el tradicional paso en New York y en otras ciudades del mundo también. Pero estos globos gigantes, pues bueno, concita el interés. Así es, eso es lo bonito y bueno, que sigan así las celebraciones alrededor del mundo. Ya estaremos también enseñándoles cómo Guayaquil se prepara para estas fiestas y bueno, no solo Guayaquil, sino que también la Carita de Dios y de estos rincones bonitos del Ecuador. También miles de personas dicen que fueron parte de esta nueva atracción que ocurrió en Bolivia, ¿no? El emblemático desfile Cholitas de Bolivia regresó en una muestra anual diseñada para promover el estilo andino y la belleza de las mujeres de esa región. En los distintos mercados, las extensas granjas y las animadas fiestas de Viacha, un pueblo al suroeste de la capital de Bolivia, es típico que las mujeres luzcan sombreros en forma de hongos, faldas escalonadas y chalés. Lo que es menos típico es que la atención de la moda se centre en estos atuendos que usan las mujeres indígenas del altiplano. Pero durante el fin de semana por la noche en Viacha, a unos 22 kilómetros de la capital de Bolivia, La Paz, a más de 12.000 pies sobre el nivel del mar, adolescentes atónitos y madres orgullosas palpitaban en la plaza principal, mientras el camino de tierra de la ciudad se transformaba brevemente en una pasarela. Se usa la
la pollera, de todo diseño, todo modelo. Nosotros creamos la pollera como tiene que serlo. Claro que sí o sí tenemos que hacerlo. Muy bellos tenemos que hacerlo. Una por una de las chicas de Viacha, en su mayoría estudiantes entre 15 y 25 años, desfilaron por la pasarela al son de una sorprendente banda sonora de música pop estadounidense de principios de la década del 2000. Los vendedores ambulantes ofrecían perritos calientes y empanadas. Los seguidores victoriaban en español y en la lengua indígena aymara, el evento que dejó fascinados a todos. ¿Qué le parece? Mes de celebración. Así Me gusta porque los países en general se organizan para mostrarnos espectáculos. Y de una manera autóctona, sí. Cómo sacan sus raíces a relucir, qué bonito. Este mes de la Navidad trae mucha agenda, ¿no? Sí, actividad. Sí. Yo estoy realmente emocionada por salir a las calles y probar un poquito del pancito de Pascua, las diferentes alteraciones que le han hecho a la receta del rompope, porque ahora no solamente el rompope el tradicional, sino que chocolate, pistacho, y ya tengo muchas ganas de probar un poquito de todo. Está muy bien esas variaciones que han hecho. Cómo ha evolucionado el rompope. Correcto. Eso Aquí debería haber rompope. ¿Verdad? Desde agua. Debería haber rompope, debería haber pancito, debería haber cafecito. Me parece. Ahora ya cuando nos acercamos a las 3 de la tarde, Claro, un 4 de la tarde, pancito 5 de la tarde. de Pascua ahí en medio quedaría perfecto, sería parte de la decoración. Yo espero que nuestro productor tenga una lista enorme, vaya anotando las sugerencias de sus compañeros de trabajo. Por favor, productor. Yo creo que nos está escuchando. Ok. Vamos a ver cómo llegamos al final de mes. Un resumen, exactamente. Bueno, entre los temas que tratamos hoy, que nos ha dado mucho gusto además que nos haya acompañado, empezamos con la entrevista con Rodrigo Tovar. Él es gerente del proyecto de reducción de enfermedades crónicas, transmisión de mayor impacto en Ecuador, entre ellas el VIH-Sida, cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el número de contagiados que llega a los casi 50.000 según el registro, y con el subregistro podrían ser unos 3.000 o 5.000 más. Cómo está sectorizado a nivel nacional y las tareas también de prevención, educación y atención que están recibiendo los pacientes nacionales y extranjeros. Anotaba el doctor que la prevalencia después de los ecuatorianos son venezolanos de contagiados con VIH atendidos en hospitales públicos del país. Y luego nos visitó el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, analista político, con quien hablamos de la realidad nacional, particularmente de esta última propuesta de reforma constitucional que planteó el presidente de la República, que ya pasó por la Corte Constitucional y que ahora está en manos de la Asamblea, sobre la asignación de recursos, del financiamiento del Estado a los partidos políticos para sus campañas. Correcto, así también la preocupación que hay si llegase a darse el visto bueno, cómo van a provenir estos fondos, si van a ser de una manera lícita, que se debe de ser, y si es de una manera ilícita, pues hay que ponerle mucho ojo, porque eso de ahí se tiene que regular y no se tiene que permitir en lo absoluto, pues, ¿no? Un poquito de todo que nos dejó muy clara el panorama, la idea de lo que viene a ser, que él ve un ambiente favorable al propósito de esta propuesta, así que esperemos que sí se dé, y más que nada que sea siempre lo mejor para la inversión en cuestiones de nuestro país, que definitivamente estos 13 millones, hablábamos, ¿verdad? De ahorro, exactamente, 13 millones de dólares irían destinados a educación, seguridad, temas muy importantes que se necesitan para nuestro país. Así nos despedimos, llegamos al final hoy, mañana habrá mucho más, por supuesto, y Yanel, un placer. El placer es mío, Andrés, muchas gracias. Que estén bien.